Hola, queridos amigos radioescuchas del programa de Radio Internacional de Discapacidad Perú. Muy buenas tardes. El día de hoy, sábado, que es día de nuestro programa, hoy les quiero compartir la cápsula El civismo y la discapacidad. A lo mejor para muchos el civismo no tiene significado y a lo mejor para otros me dirán que esta cápsula, ¿para qué le va a servir a una persona con discapacidad? Bueno, vamos a tratar el punto desde varios puntos de vista. Vamos a tratar el tema primero desde el punto de vista social, luego desde el punto de vista cívico y luego desde el punto de vista de la participación política de las personas con discapacidad. Pero para empezar a disectar y a desglosar el tema, yo diría lo siguiente. Lo primero es que el civismo proviene de la persona. Una persona es la que se educa y se desarrolla dentro de una sociedad. Por ende, la sociedad es un conglomerado social con elementos como población, territorio, gobierno y un elemento fundamental es la soberanía. La soberanía es el poder de autogobernarse y autolimitarse directamente por el pueblo. ¿Qué es autogobernarse? Es que la persona decide sobre lo que va a pasar en el ámbito político, social y de la ciudadanía. Pero la soberanía es el principio que radica primordial excepcionalmente en el pueblo. Es el poder de autolimitarse y autogobernarse. Este poder, esta soberanía, queridos amigos radioescuchas de Discapacidad Perú, también tiene que ver con las personas con discapacidad. En muchas cápsulas he hablado sobre el liderazgo, sobre el autoconocimiento, sobre el autocontrol, pero hoy es importante hablar de el civismo y por ende la soberanía, porque sé que las personas con discapacidad por derecho constitucional tanto del Perú como en el Estado mexicano tenemos derecho a que podamos ejercer libremente nuestro voto y que seamos candidatos a cargos de elección popular o a cargos de designación. ¿Qué es esto? Los cargos de elección popular son presidente, diputados, senadores, alcalde y gobernador. En el caso del Perú, sé que hay provincias y las provincias son como en México los estados del país. Eso es el civismo. ¿Por qué? Porque el civismo habla de que los ciudadanos tienen que tener respeto primero por las instituciones. ¿Qué son qué son las instituciones? Las instituciones es el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Estos poderes son los que regulan el quehacer de la sociedad. Si falta uno de ellos, no estamos hablando de una sociedad bien organizada. Y el civismo tiene que estar adecuado también para las personas con discapacidad. Queridos amigos radioescuchas,
Es imposible que hoy en nuestros días las personas con discapacidad, algunas, no todas, pero algunas dicen que no saben quién es su presidente, quién es su diputado o quién es su alcalde. Simplemente es por cultura general que lo tenemos que saber, y más las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque las autoridades son las que nos van a hacer válido nuestros derechos. Nuestros derechos es la divisa fundamental para que seamos escuchados y atendidos. Por ejemplo, en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice que la autoridad tiene 8 días para contestar una demanda popular mediante un oficio. Esto es el civismo, que la persona con discapacidad conozca a lo que tiene derecho, pero también a sus obligaciones. El civismo es el orgullo de ser peruano y el orgullo de ser mexicano. Eso es lo que nos enseña el civismo. También la cultura cívica tiene que ser accesible para personas con discapacidad. ¿A qué me refiero? A que las personas con discapacidad, si están en un trabajo, puedan desfilar. Si están en una educación o están en una universidad inclusiva o en un colegio inclusivo, puedan desfilar como la mayoría de la gente lo que la gente hace. Eso es conocer el civismo, y el civismo tiene que ver también con los símbolos patrios. Los símbolos patrios es la bandera nacional, el escudo nacional y el himno nacional de cada país. Es imposible que hoy en nuestros días muchas personas con o sin discapacidad no sepan ni siquiera cuándo son las efemérides. Las efemérides son el día del trabajo, el día del maestro, el día del estudiante. Esas son las efemérides, y no es posible que a las personas con discapacidad, por lo menos en México, yo sé que a lo mejor en Perú no es lo mismo, pero por lo menos en México, cuando le preguntas a una persona con discapacidad que si conoce cómo está conformado el ayuntamiento, que si conoce quiénes son los secretarios de gobierno del estado de Guanajuato o de cualquier estado del país, no se sabe los nombres, ni siquiera se sabe los nombres de las dependencias de gobierno para poder ir a reclamar o a pedir o hacer una petición. Eso es el civismo. También el civismo tiene que ver con que sepas en qué momento puedes ir y qué instancia puedes acudir en caso de que no te hagan válido un derecho o una obligación que tú tengas como ciudadano. También el civismo nos habla de cómo está conformado el Congreso del país, cuántos diputados, cuántos senadores, etcétera. Y el civismo también nos habla qué función tiene cada órgano. Te digo una cosa, querido amigo con discapacidad, a lo mejor se te hace aburrida la cápsula del día de hoy, pero tarde o temprano es importante que conozcas este, este derecho o esta obligación que es el civismo, para que valores a tu país, porque el nacionalismo no nada más es mexicano. El nacionalismo es sentirte orgulloso de tus colores, de tus raíces, de
de tus costumbres. Eso es lo que te hace valorar tu tierra, de dónde provienes, de los idiomas, de los dialectos, de las culturas indígenas, etcétera, porque no todos tienen la misma oportunidad que nosotros. Queridos amigos con discapacidad del programa Discapacidad Perú, esto te lo digo para que tú como persona con discapacidad tengas cultura del civismo y sepas exigir cuando se debe exigir, pero con bases de acuerdo a la ley, de acuerdo a los estudios. Esto es el civismo peruano, el civismo mexicano. Finalmente, el civismo para mí se define en dos palabras: el orgullo de nuestro país, el orgullo de nuestra tierra, el orgullo de nuestras raíces. Eso para mí es el civismo. Finalmente, el civismo también es cuando vamos a otro país, cuando vamos a otra provincia, a otro estado, para saber y conocer otras culturas, otros países. Eso es el civismo. Esta fue la cápsula de reflexión de La Voz sobre Ruedas en Perú. No olviden hoy, sábado, escuchar el programa más chueco de la radio en internet en México a través de www o www.radioprimera.com para que escuchen el programa de radio Discapacidad Perú. Los dejo con Héctor Díaz Arboleda en Discapacidad Perú, el mejor programa de la radio por internet en el Perú. Muchas gracias.